Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y, de ser posible, su video también, a excepción de los ponentes, para tener una mejor recepción en este seminario. Yo soy Margarita Espino Barros, dirijo la Comunicación y Relaciones Públicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud. Quiero mencionarles que para realizar las preguntas del seminario utilicen el chat del Zoom y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Así como también les haremos llegar un link de una encuesta de satisfacción para que nos puedan apoyar en cómo les gustó este seminario y qué les gustaría ver más adelante. Quisiera comentarles que es muy importante que cuando consulten alguna información lo hagan de fuentes oficiales y de expertos y expertas como las que tendremos esta mañana. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la bienvenida al seminario Estilo de Vida, Bienestar y Salud Emocional. Agradecemos a todos y a todas su participación. Para dar inicio, me voy a permitir presentar a las ponentes de esta mañana. La doctora María Luisa Ballí es egresada de Medicina de la Universidad de Monterrey, Máster Internacional de Nutrición Dietética. Tiene maestría en enseñanza de ciencias biológicas y doctoranda en nutrición clínica. Es profesor clínico de TecSalud. Fue directora del Instituto de Bienestar Integral del Hospital Zambrano León, TecSalud. Actualmente tiene su práctica en medicina en estilo de vida en el Hospital Zambrano León, así como profesor de planta de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. La doctora Ballí está certificada por el American Board of Lifestyle Medicine. Es miembro asociado fundador de Latin American Medicine Association, miembro de organismos nacionales e internacionales como American Association of Diabetes Health, Medical Fitness Association, Association for Medical Education in Europe, entre otras certificaciones y membresías que tiene. Así como también es miembro del Consejo Consultivo de Contenido de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en la Salud y Medio Ambiente. Cuenta con certificaciones como Medicina en Estilo de Vida, Culinary Medicine Specialist, Culinary RX, Educadora en Diabetes, Prescripción del Ejercicio por Exercise is Medicine, Mindful Eating, entre otras. Ha participado en diferentes congresos a nivel nacional e internacional con diferentes ponencias y trabajos de investigación. La doctora Ballí participa en diferentes actividades académicas, institucionales y personales con el objetivo de concientizar y empoderar a las personas en mejorar su calidad de vida. Enseguida presentaré a la doctora Araceli Franco Alcocer, quien es psicoterapeuta y psicoanalista, con especialidad en clínica de los problemas en el desarrollo. Está certificada por la Fundación para el Estudio de la Infancia, del Centro Lidia Coriat, en Buenos Aires, Argentina. Cuenta con experiencia clínica en la atención de niños, adolescentes y adultos. La psicoterapeuta Araceli Franco es profesor clínico e interconsultante en los hospitales de TecSalud, así como integrante del Comité de Bioética de los Hospitales de TecSalud. Supervisora clínica de los alumnos rotantes de la licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. También cuenta con participaciones en artículos y entrevistas y publicaciones del TEC y de TecSalud, así como participaciones en el programa de radio La Voz de tu Salud. La psicoterapeuta Araceli Franco Alcocer es miembro fundador de Redes, equipo interdisciplinario en atención a los problemas en el desarrollo. Bueno, enseguida le cedo la palabra a la doctora Araceli Franco para que nos presente el objetivo de este seminario. Adelante, doctora Franco. Gracias, Maggie. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos. Muy buenos días, María Luisa. Un gusto compartir contigo nuevamente un espacio académico de TecSalud y de la Escuela de Medicina. Sabemos que es la OMS, las autoridades sanitarias y las gubernamentales quienes decretan la terminación de una pandemia. Sin embargo, también sabemos que el virus no desaparece y la vida se tendrá que ir reactivando, desescalando, señalan los españoles. ¿Eso qué significa?
Recordemos hace unos meses cuando comenzamos a escuchar vía los medios de comunicación de la alerta sanitaria COVID-19 y su propagación en varios países, lo que nos puso a todos en una situación de alerta. Posteriormente, cuando se nos informó que comenzaba a llegar a nuestro país, creó en todos una situación de confusión, miedo e incertidumbre. Hasta que un día se nos solicitó el confinamiento, el encierro, llamaron algunos. Quédate en casa. Hoy hablaremos, María Luisa y yo, cómo ha sido este proceso, desde la noticia de la pandemia, lo que ha sido y provocado social e individualmente la contingencia junto con la cuarentena, y comenzar a pensar lo que será en su momento la reactivación y todo lo que empieza ya a provocar en el imaginario social. O porque estamos escuchando que en otros países se están ya reactivando y saliendo del confinamiento. Empieza ya a tomar forma lo que se ha dado por definir como una nueva normalidad, que requerirá nuestras nuevas prácticas sanitarias y también sociales. Sabemos que esto irá pasando de poco en poco, en escalada, refieren los que están a cargo. Y es importante saber cómo cada uno de nosotros y como sociedad iremos viviendo este nuevo proceso y cómo lo iremos afrontando. Es nuestra idea poder, hoy las dos, junto con ustedes, conversarlo aquí, a partir de estos tres ejes que han sido atravesados a lo largo de este periodo de contingencia. Estilo de vida, bienestar y salud emocional. Por favor, María Luisa. Muchas gracias, Araceli. Muy buenos días a todos. Y vamos a empezar un poquito a platicar. Aquí, si me pudiesen, por favor, poner la presentación. Y vamos a iniciar a partir de lo que ya Araceli nos dio una introducción de lo que nosotros vamos a querer aquí comentar con ustedes. Y bueno, partimos a lo mejor con conocer algunas palabras que pues frecuentemente las estamos usando, las escuchamos, pero vale la pena retomar el significado de ellas. Cuando nosotros estamos hablando de bienestar, nos referimos a ese proceso consciente y deliberado por el cual las personas participamos activamente en la mejora de nuestro estado. Es decir, esto intelectual, físico, social, emocional, laboral y espiritual. Aquí resalto la parte de consciente y deliberado, al igual que la parte de activamente. O sea, es decir, tenemos nosotros esa parte importante de nuestra participación aquí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Cuando hablamos de estilo de vida, ¿a qué nos referimos? Pues nos estamos refiriendo a ese conjunto de actitudes y comportamientos que adoptamos y desarrollamos las personas para satisfacer nuestras necesidades como seres humanos y alcanzar nuestro desarrollo personal. Pero entonces, ese estilo de vida del que vamos a estar hablando ahorita, ese bienestar, ¿a qué se refiere? ¿Qué cosas son las que están incluidas en esto? Y que ahora, a partir de lo que como Araceli fue haciendo, este recordatorio de las etapas, recuento, ¿verdad? De lo que hemos estado viviendo, ¿cómo se va a ver esto movido hacia esta nueva normalidad? Por favor, a la siguiente. Como decíamos ahorita, este conjunto de actitudes y de comportamientos que adoptamos nos van a llevar a conformar nuestros hábitos. Estos hábitos son los que van a hablar sobre la calidad de vida que nosotros tenemos. Cuando queremos hablar de esto, nos referimos a estos pilares que lo conforman, que serían, por ejemplo, soy físicamente activa, o sea, me muevo, ¿qué hago? Ejercicio, ¿cómo me alimento? ¿Me alimento saludablemente? ¿Qué tal está mi higiene del sueño? O sea, es decir, esos patrones que yo tengo para dormir y descansar. ¿Manejo adecuadamente el estrés? Es algo importante en esta época. Evitar sustancias tóxicas como por ejemplo el tabaquismo. Ahorita vamos a retomar cada una de ellas y platicar un poco cómo es que las estamos llevando. Moderación en el alcohol y la importancia que tiene para nuestra calidad de vida, igual la parte de las relaciones afectivas sanas, las cuales Araceli posteriormente también estará hablando cómo la estamos llevando en este tiempo de pandemia. Por favor, a la siguiente. Como bien mencionaba Araceli, llegó un día en que nos dijeron, quédate en casa. Nosotros, de alguna forma,
estábamos llevando ese estilo de vida, más o menos algunas de las actividades que aquí yo presentaba. Realizaba algo de actividad, socializaba, salía, me movía, comía donde yo deseaba, iba al súper cada vez que yo quisiera. Todas estas actividades que yo estaba realizando se vieron detenidas cuando aparece ese quédate en casa. ¿Qué es lo que entonces venimos haciendo con ese quédate en casa? Por favor, a la siguiente. Si nosotros hablamos sobre nuestra alimentación, que es uno de los pilares importantes de ese estilo de vida que yo estoy llevando, ¿cómo debería de ser? Bueno, pues el debe ser las recomendaciones nos dicen que para tener una alimentación adecuada, pues debo de tener una dieta equilibrada, ¿verdad? Conformada por diversidad de nutrientes, que van a estar, ¿verdad?, contenidas en los diferentes alimentos que nosotros vamos a consumir. La dieta saludable nos va a permitir, pues, tener un peso corporal adecuado, mantener esa composición de grasa, músculo, compartimentos que tiene el cuerpo, para poder llevar a cabo satisfactoriamente, pues, las actividades que nosotros vamos a realizar diariamente. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en cuanto a este pilar ahora que estamos en casa? La siguiente, por favor. Pues bueno, cada uno de nosotros podrá retomar en su mente, o sea, recordar qué es lo que estamos haciendo en cuanto a esto. Las recomendaciones que nosotros tenemos para compartir, es decir, que es importante tener alimentos frescos en casa. Eso es importante. No necesariamente, si no tengo yo alguna indicación por una prescripción médica, estarme a lo mejor estresando por este punto. Al contrario, debe de ser un momento en el que podríamos utilizarlo para la convivencia, para compartir, para aprender cosas nuevas. Lo importante será entonces tener estos alimentos frescos que tenemos a la mano, que nos pueden llegar a casa, y con ellos, si yo lo tengo ahí, es con lo que yo voy a preparar nuestros platillos. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, ¿cuál sería esa recomendación que daríamos ahorita para nuestra alimentación? Pues es elegir alimentos frescos, que haya vegetales de diferentes colores. Sabemos que ahí están muchos de nuestros nutrientes, vitaminas, minerales. Igual, consumir frutas, frijoles, lentejas, granos enteros, nueces, semillas. Nuestras proteínas de origen animal, por ejemplo, pues que sean magras, con poca grasa. Debemos de tratar de evitar en lo posible comida procesada. Es decir, que lo que en la lista que estamos haciendo nosotros para nuestro súper sea lo mínimo de este tipo de alimentos. Tomar agua y evitar los líquidos con azúcares añadidos. Esas serían unas recomendaciones básicas que no tendría que llevarnos a muchísimo más estrés del propio de estar ya en casa. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál era otro de los pilares importantes de los que estamos hablando? La siguiente slide, por favor. Es realizar actividad física. Sabemos que hay más de 100 beneficios del por qué realizar actividad física. No nos referimos a ser un deportista de alto rendimiento, sino a ser físicamente activos. Esto nos va a dar grandes beneficios físicos y mentales. Estas actividades deben ser lúdicas, divertidas, de tal forma que nosotros las podamos hacer a largo plazo, que no lo veamos como si fuese un castigo. Las recomendaciones que nos dan la Organización Mundial de la Salud o la American Heart Association, por ejemplo, pues nos recomienda un mínimo de 150 minutos hasta 300 a la semana. Que si yo lo distribuyo, pues sería probablemente 30 minutos, 45 minutos que yo pudiera hacer 5 días de la semana. Y debería de trabajar algo de fuerza muscular. Esas son las recomendaciones que nos dan. Pero bueno, ¿con qué nos enfrentamos ahora? No podemos salir, no puedo ir al gimnasio en el que yo estaba inscrita. Esto nos pega muchísimo porque al final de cuentas sabemos que estos beneficios que nos da no nada más son físicos, sino también mentales. Por lo tanto, ¿cuál es la propuesta para esto? Si podemos pasar a la siguiente slide. Pues en casa seguramente vamos a poder ser físicamente activos. Es decir, podemos precisamente aquí, en esta convivencia, en este nuevo reencuentro de estar en casa todos, es ¿qué voy a poder hacer?
No necesito tener grandes aparatos, tener todo el gimnasio dentro para yo poder realizarlo. Puede ser una convivencia padre-hija, con unos pequeños estiramientos, actividades. Puede ser aprovechar, ¿verdad? La lluvia, puede ser aprovechar un espacio que tengamos para que el juego sea parte de esta actividad que debemos de hacer. El ser adultos mayores también es importante. Solamente necesito una silla para estar en una posición segura para poder realizar algunas de estas actividades. Esto es importante ¿para qué? Para poder seguir teniendo estos beneficios ahora que estamos en casa. Pasamos a la siguiente. Otro de los pilares importantes, los cuales se han visto ahorita afectados, es esto del sueño. El sueño es un proceso natural. Se desencadena al disminuir la activación fisiológica y emocional y mental. Es decir, la cantidad y calidad del sueño resultan esenciales para un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Por lo tanto, es muy importante que nosotros tengamos este sueño que nos permita restaurar y reorganizar las funciones, tanto psicológicas como físicas, que tuvimos durante ese día para poder afrontar favorablemente lo que nos espera al día siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué pasa cuando me quedo en casa? El estar en casa no necesariamente significa que voy a tener un buen descanso. No nos lo garantiza. ¿Por qué? Porque al decirnos quédate en casa, probablemente puede haber un poco de ansiedad, estrés, la falta de sincronizadores externos, como viene siendo la luz, la oscuridad, cambió el patrón a lo mejor de alimentación, las relaciones sociales cambian y esto afecta a nuestro patrón de sueño. Todo aquello que altere el ritmo circadiano de las 24 horas va a afectar desde nuestro cuerpo de tal manera que, por ejemplo, nos puede causar insomnio. Asimismo, también nos puede causar, y habría que revisar, cuando estamos durmiendo en exceso, precisamente ahora que estamos en casa. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles serían algunas de estas recomendaciones que se pueden dar para tener una adecuada higiene del sueño? Las guías nos establecen que el establecer horarios para acostarse y para alimentarse es muy importante. Es importante la temperatura de la habitación. Debe de ser un poco más fría que caliente. Debemos de cenar de perdido 2 horas antes de que nos vayamos a dormir. Debemos evitar sustancias como la cafeína, el alcohol o el tabaco antes de dormir. Debemos de tratar de eliminar o minimizar los ruidos que hay en nuestra habitación o externos. Lamento decirlo, pero las mascotas no deben de ir en la cama. Esa tampoco nos ayuda para una buena higiene del sueño. Realizar actividad física, fíjense, dentro de los beneficios que ahorita platicábamos, es importante aquí. Lo único que habría que recalcar es que la actividad física, si yo estoy teniendo problemas para conciliar el sueño, no debería de ser una actividad vigorosa durante la noche, sino ya en la noche una actividad que sea más bien relajante. Y la vigorosa, realizarla durante el día. ¿Qué es importante? Evitar la luz de las pantallas por lo menos 1 hora antes de dormir. Sabemos que esta luz de las pantallas llega ese mensaje con esa luz al cerebro y le está diciendo que debemos de estar despiertos. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar hacia el sueño, verdad? Debemos también de minimizar el líquido que vamos a tomar antes de dormirnos. Si nosotros nos tomamos el litro de agua que nos dijeron que nos faltaba tomar y antes de irnos a la cama, probablemente nos va a hacer que nos levantemos más tarde para poder ir al baño. Debemos utilizar una ropa cómoda, igual que nuestras camas. Deben de ser cómodos. Estos 10 puntos son importantes para poder tener una buena higiene del sueño y serían las recomendaciones que ahorita nosotros podemos dar ante este tiempo que estamos en pandemia. Por favor, la siguiente. ¿Cuál es otro de los pilares importantes de los que habíamos estado hablando para tener un estilo de vida saludable? Bueno, el
evitar las sustancias tóxicas. Es decir, el tabaco es una sustancia tóxica que la debemos evitar y hay que tener cuidado en este tiempo de pandemia que no estemos abusando además de ellos. La moderación en el consumo del alcohol. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan? En las guías no se nos recomienda dar alcohol como si fuese una prescripción. O sea, es decir, si yo no lo consumo, no tendría que incluirlo como si fuera mi pirámide nutricional, pero si yo ya lo consumo, ¿cuál sería lo adecuado? ¿Cuál sería lo recomendado? Pues igual, las guías lo que nos recomiendan es 1 a 2 bebidas como máximo por día. Pero lamentablemente es que estas no se acumulan en la semana. O sea, si me brinqué un día, no se acumula para al día siguiente ese número de bebidas. ¿Por qué? Vamos a pasar a la siguiente slide, por favor. Sabemos que la ansiedad y el estrés, la incertidumbre que podamos tener ahorita, pueden hacer que se sume la cantidad de tiempo libre también ahí y queramos a lo mejor tomar un poco más de alcohol. El tema aquí es que esto se puede convertir en un hábito. Si estamos hablando de hábitos saludables, esto no necesariamente nos va a ayudar. Sabemos que esto suprime el sistema nervioso central y vamos a tener alteraciones en nuestro estado de ánimo en días posteriores. Por lo tanto, esto no es recomendado en estos momentos. Pasamos a la siguiente. Este tema lo va a abarcar ampliamente Araceli con toda su experiencia, pero es uno de los pilares importantes dentro de nuestros hábitos saludables, dentro de ese estilo de vida que llevamos. El estrés es la forma como el cerebro y el cuerpo responden ante cualquier demanda, ¿verdad? El estrés no es que sea malo. Cuando esto se convierte en un distrés, o sea, es decir, un estrés negativo, es cuando nos puede causar ansiedad, bajo rendimiento y nos puede afectar a nuestra salud físico-mental. Debemos de buscar herramientas para trabajar en ese manejo adecuado del estrés. No solamente ahora que estamos en tiempos de pandemia, el estrés lo tenemos constantemente en nuestras vidas. Lo que hay que buscar es cómo trabajarlo. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahorita, en tiempos de pandemia, sabemos que puede aumentar el estrés. Sabemos ya, ¿verdad?, que aumenta también un poco el nivel de ansiedad, la incertidumbre, el no saber qué es lo que sigue. Entonces, estas herramientas que ahorita las platicaremos con Araceli para ver qué podemos hacer para ayudarnos a manejar adecuadamente el estrés o la ansiedad. Pasamos a la siguiente. Pero parte de las recomendaciones que nos dan para ese adecuado manejo del estrés es llevar un estilo de vida saludable. Es decir, me regreso a esos pilares que ahorita veníamos platicando. Tener horarios, realizar actividad física, alimentarnos saludablemente, tener el contacto con los otros. Todo esto es importante. Pero también es importante reconocer cuando esto yo ya no lo puedo manejar adecuadamente y necesito buscar apoyo profesional. Es importante que sepamos detectarlo. Pasamos a la siguiente. Otra cuestión muy importante y dentro de la parte de nuestro bienestar y de nuestro estilo de vida saludable es la conexión social. Esta, por ejemplo, fíjense cómo es una de las recomendaciones. Por lo tanto, ahorita también con Araceli se platicará cómo ha impactado esto en este momento de pandemia. La conexión social y la relación que tenemos con los otros impactan en nuestra salud física, mental y emocional. De hecho, es el predictor más importante para la felicidad y la longevidad. Por lo tanto, es muy importante tener y establecer relaciones cercanas para tener una buena calidad de vida. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué pasó ahora? Nos reinventamos esa manera de conectarnos con los otros, ¿verdad? Es permanecer socialmente conectados y mantener la distancia física va a ser clave. Araceli ahorita profundizará un poco más en esto, pero es importante que tengamos en cuenta que mantener la distancia no significa estar solos. Podemos encontrar diferentes formas de podernos comunicar y esto va a ser muy importante dentro de estos tiempos de pandemia. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, ese bienestar y ese estilo de vida saludable, ¿cómo lo vamos a reconstruir a partir de ahora, de esta nueva normalidad?
Si yo me detengo ahorita y digo, bueno, voy o vengo, o sea, ¿se acabó o no se acabó? Me dicen que voy a poder a lo mejor salir, pero a ver, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cuáles son esas actividades o ese estilo que yo voy a llevar para esta nueva forma de llevar la normalidad? ¿Cuál es mi actitud ante esto? Esto es importante y lo vamos a tener más tarde platicando con Araceli algunas de las recomendaciones que nos da. Pasamos a la siguiente. Voy a finalizar y recordar, bueno, vamos a ir viendo cuál es esta nueva normalidad. Nos pasamos a la siguiente. Y resumo mi participación ahorita en esto. Es importante que recordemos la importancia que tiene nuestro estilo de vida, esos hábitos que nosotros tenemos para que nos lleven a tener una buena calidad. Mantener la rutina personal es muy importante. Adecuar un espacio para trabajar y otro para descansar. No en la cama en donde trabajo, en donde duermo, en donde veo la tele. Debemos de cuidar nuestra postura al trabajar o al estudiar en casa. Es importante que realicemos pausas. A lo mejor antes nos teníamos que mover a un lugar o desplazar. Ahora, como no lo hacemos, podemos pasar más jornadas sentados. Y es importante que nosotros pongamos esas alarmas para levantarnos. Podemos aprovechar para hidratarnos en ese momento. Hay que mantener los cuidados de la higiene personal, aún y que no salga de casa. O sea, hay que bañarse, hay que lavarse las manos constantemente, a pesar de que yo no esté saliendo de casa. Hay que establecer tiempos para estudiar, trabajar, para los amigos, para la familia, para realizar actividad física, para mi momento para descansar, para dormir, para divertirme. Debemos descubrir nuevas habilidades, nuevos gustos, ser empáticos, ser tolerantes. Es un nuevo tiempo de pandemia, y creo que vamos a ir trabajando y reinventándonos en esto. Pasamos a la siguiente. La nueva normalidad nos trae nuevos retos y hábitos que necesitan ser integrados. Es necesario enfocarse en la adaptación y en la capacidad que tenemos para llevarlo a cabo. Nuestra actitud es crucial para lograrlo. Ya lo hemos hecho otras veces y hemos podido hacerlo bien. Vamos a platicar ahora con Araceli y regresamos. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Gracias, María Luisa. Muy interesante lo que nos planteas porque me sirve para profundizar un poco de algunos de los temas que ya tocaste allí, ¿no? Sí, por favor, la primera. ¿A qué nos enfrentó la pandemia y la cuarentena? Yo creo que estamos en un punto en el que es importante pensar cómo empezamos esto, cómo lo hemos ido viviendo y qué es lo que sospechamos nos va a ir pasando, para después decir qué nos pasó, ¿no? Entonces, bueno, de inicio, como yo les decía en la introducción, les mencionaba cuando empezamos a escuchar que en otros países las cifras, como el crecimiento de la pandemia se va extendiendo hacia diferentes países hasta que finalmente empezamos a escuchar de que ya empieza a llegar a nuestro país. Pues a lo primero que nos enfrentó fue al miedo y a la incertidumbre. Y esto que nos genera, pues, ansiedad, ¿no? Estas emociones, pues, son experiencias, son emociones vividas de manera singular y de manera vivida subjetivamente. Nadie vive de la misma manera este tipo de emociones. Podemos compartir algunas cosas, pero la experiencia es finalmente singular. Y tiene que verla, pues, con la manera como nosotros podemos afrontar los recursos que tenemos psíquicos para poder afrontar cada una de las experiencias que vamos viviendo. ¿Qué sigue, por favor? ¿Qué requirió de nosotros en un primer momento? Cuando se nos avisa de tenemos la pandemia y hay que confinarnos en nuestras casas. Pues lo primero que requirió fue tener que afrontar diferentes emociones, que ya ahorita las voy a mencionar. Modificar la rutina diaria, ya nos lo mencionaba María Luisa, ¿no? La rutina de trabajo, la rutina familiar, la rutina social, ya no podíamos ir a nuestros trabajos, ya no podíamos llevar a los niños a la escuela, ya no podríamos ver a los amigos, en fin, habría que empezar a modificar muchas cosas. Cambiar las dinámicas en el espacio en el que vivimos. Es muy diferente que uno tiene su trabajo afuera, su vida social, sus escuelas y la casa o el espacio donde uno
cohabita con el resto de los familiares, con la gente que comparte, pienso en los estudiantes que comparten junto con otros amigos también, pues hay dinámicas. Esas dinámicas también cambiaron al momento de que todos vamos para adentro, ¿no? Entonces también había que hacer modificaciones en ese tipo de dinámicas. Establecer vías de relación y comunicación diferente, muy distintas de como las veníamos haciendo antes de la pandemia y antes de la cuarentena. Las redes sociales, los medios tecnológicos, las videoconferencias, por ejemplo, las clases en línea, todo esto también empezó, hubo necesidad de modificarse. Y algo muy importante era que teníamos que empezar a aceptar lo que no y lo que sí está en nuestras manos y que podemos controlar. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son en general las emociones que se empezaron a generar? Hablamos de dos tipos y ahorita las voy a nombrar. Pues existen las emociones que son elaborativas y funcionales, las que nos sirven para ser creativos, las que nos sirven para producir, las que nos animan, ¿no? Las que nos ponen vitales. Ese tipo de emociones son las elaborativas y funcionales. Y existen las emociones conflictivas y disfuncionales, que son las que nos paralizan, las que nos confunden, las que no nos dejan avanzar, las que nos meten en conflicto con los demás. Esas son los dos tipos de emociones que se vieron provocadas. La que sigue, por favor. Entonces, inicialmente, ante el miedo y la incertidumbre, ¿qué fue lo que nos tocó hacer a los profesionales de la salud mental y la salud física? Pues crear cultura de la salud. Esto que estamos haciendo hoy tiene que ver con hacer cultura de la salud. La que sigue, por favor. ¿Qué implica la cultura de la salud? Implica estar bien y verazmente informados, apegados a informaciones de la OMS, de las organizaciones de salud nacional e internacionales, a las universidades, a la Secretaría de Salud, etc. Evitar los fake news, dar información científica y veraz a través de las redes sociales. Todo esto fue como en un primer momento en que nos empiezan a hablar de la pandemia y de la necesidad del confinamiento. Y también el transmitir la importancia de enfatizar y enfocarnos en lo que sí podemos hacer. Promover medidas sanitarias, prevención y medidas para evitar la propagación del virus y seguir instrucciones de Secretaría de Salud. Quédate en casa. La que sigue, por favor. Evitar la infoxicación. Si yo pudiera preguntarles a cada uno de ustedes, estoy seguro que todos tuvieron infinidad de información por todos los tipos de redes sociales. Desde memes, videos, audios, en fin, todos recibimos, sobre todo en un inicio, cualquier cantidad de información, obviamente mucha no veraz, cualquiera podía agarrar un audio y decir cualquier barbaridad, y eso lo único que favoreció fue crear mucha confusión e incrementar potencialmente la ansiedad en la gente. Entonces era importante que nosotros, los profesionales, pudiéramos decir, hay que parar esto, esto no te está ayudando, ¿sí? Y entonces vimos cómo diferentes universidades, organizaciones, el mismo TEC, empezó a brindar también mucha información, hacer gran difusión de lo que en realidad sí era científico y sí era veraz. Y esto para poder amortiguar esos estados emocionales de confusión y de ansiedad que nos estaba provocando el recibir toda esa información y todo el miedo de que pudiera suceder todas y cada una de estas cosas que escuchábamos. Bueno, eso es la infoxicación. La que sigue, por favor. ¿Cuáles suelen ser? ¿No? Porque no fueron. Suelen ser las reacciones emocionales que tenemos ante alguna eventualidad. El miedo, la ambivalencia, la frustración, la tristeza, la negación, sentimientos de soledad, enojo, aburrimiento, desorganización, sentimiento de encierro y ansiedad. Estos fueron así como han sido, ¿no? Los diferentes estados emocionales por los que, no quiere decir que todos pasamos por lo mismo, pero donde podríamos identificarnos con varios de ellos. Y hemos tenido que ver no solo con cómo lo hemos vivido, sino cómo lo hemos tenido que afrontar. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, bueno, para ello se nos hicieron diferentes sugerencias. Ya María Luisa las mencionó y yo las voy a pasar rápido, ¿no? La importancia de la higiene de sueño, la alimentación saludable, el establecer rutinas, el realizar ejercicio, el distanciamiento físico, pero manteniendo acercamiento social y las medidas de autocuidado. Lávate las manos, no te toques la cara, no saludar de beso, usar el antibacterial,
etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y nos enfrentamos, bueno, la que sigue. La que sigue. La que sigue. Entonces nos enfrentamos con un punto bien importante, que fue el tema del distanciamiento. De principio se hablaba de distanciamiento social, después se hablaba de aislamiento físico, se hablaba de aislamiento social, distanciamiento social, en fin, empezaron a circular un sinfín de conceptos que tenían que ver con esto. Y se fue definiendo cada vez más, hasta que se llegó a un punto en donde se dijo, se trata de un distanciamiento físico, pero que no implica ni un distanciamiento social, ni un aislamiento social. María Luisa por ahí decía, no se trata de quedarse solo. Pues no, en la casa con los que uno vive, pues uno tiene que hacer un distanciamiento físico incluso, pero no implica que uno hace un aislamiento y mucho menos que uno tiene que quedarse en su cueva, encerrado y ni siquiera tener un nivel de convivencia. No, justamente lo que se decía y se fue definiendo cada vez más era de un distanciamiento físico, pero no de un aislamiento ni distanciamiento social. La que sigue, por favor. Así empezamos a ver las calles de Nuevo León, ¿no? Así, solitarias. La que sigue, por favor. ¿Qué se quería decir con distanciamiento físico? Bueno, primero, resultó una experiencia muy desagradable, porque lo que puso en juego fue el temor al otro. El otro me puede contagiar. Pero también se nos olvidó tomar en cuenta que nosotros también podíamos contagiar al otro. Entonces, pues cuando aparece todo el tema del cubrebocas, fueron muy enfáticos en decirnos, no solamente es para que a ti no te contagien, sino que tú también con tu saliva no puedas contagiar a otro, ¿no? Entonces el tema del contagio por el otro es algo que empezó a circular en cada uno de nosotros. No hay que acercarse porque él me puede contagiar, tenerle miedo al otro, ¿no? Y esto, pues, por supuesto que tiene mucha implicación en lo social, en los vínculos. Ahora que salgamos de la pandemia, cuando vayamos en la desescalada saliendo, es cómo vamos a ir reinventando, decía María Luisa, ¿no? Cómo vamos a ir reinventando nuestras relaciones interpersonales, ¿no? El distanciamiento físico también no fue una elección ni una decisión propia. Nos dijeron, quédate en tu casa. Implicó un importante desafío. Había que hacer muchos cambios hacia adentro y hacia afuera también. Requirió de nuestros recursos psicológicos para afrontarlo y para vivirlo. Comprometía varias de nuestras capacidades. La flexibilidad para crear nuevas formas de vinculación y comunicación, para saber estar solos, para ser creativos, para ser colaborativos, para desarrollar vínculos sociales a distancia entre otros. O sea, nos implicó un sinfín de capacidades o discapacidades, eso sí, también es singular, o nos enfrentó a muchos retos de situaciones que a lo mejor o no sabíamos que teníamos, o no habíamos tenido necesidad de usarlas, o simplemente no creíamos que teníamos esas capacidades y tuvimos que empezar a buscar desarrollarlos. Claro, para unos quizás fue más sencillo, para otros quizás no ha sido tan sencillo. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, bueno, aquí creo que hoy varios de ustedes podrían decirnos incluso qué ha sido todo este tiempo de la pandemia. Pero ahora nos tenemos que empezar a plantear, ¿y después de la pandemia qué? ¿Qué fue lo que echamos de menos durante el confinamiento? Pues la libertad de acción y de elección. Ya lo mencionaba en la diapositiva anterior, pues no elegimos nosotros esto, no elegimos tener que meternos en casa, no elegimos tener que hacer trabajo en casa, no elegimos que los niños dejaran de ir a la escuela, simplemente se nos dijo, esto es lo que hay que hacer y tuvimos que hacerlo. Entonces, pues esa libertad de acción y elección se puso en juego. El virus nos impuso y nos impondrá una metamorfosis acelerada tanto social como individualmente. Digo acelerada porque en realidad todo fue como muy rápido, ¿sí? Llevamos casi 2 meses y en 2 meses es increíble el movimiento que hemos tenido que hacer como sociedad e individualmente, ¿sí? Hemos tenido que aprender y tendremos que ir aprendiendo a vivir, como decía María Luisa, una nueva normalidad. Entre las preguntas que yo escucho con la gente que tengo oportunidad de trabajar y que yo misma me planteo es ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo será entonces nuestro día a día? ¿Cómo y en qué cambiaremos? ¿Me volveré a sentir seguro y confiado? ¿Desearé acercarme físicamente al otro? ¿Habrá un antes y un después de este confinamiento?
La vuelta a la normalidad tan anhelada, ¿será un regreso a la cotidianidad previa? ¿Se podrá? ¿Qué cambió en mí? ¿Qué cambió en mí y en los otros? Y después de la cuarentena, ¿qué sigue? El sufrimiento causado por la pandemia marcará definitivamente nuestra época. Habrá un antes y un después, económico y social. Evidenció la enorme desigualdad social, que sabíamos que existía, pero ahora nos la puso de frente. El miedo y la incertidumbre reaparecerán y llevará tiempo irlos venciendo de nuevo. El miedo al contagio se extenderá en el tiempo. ¿Cómo recuperaré la confianza? ¿Y en qué se convertirá todo lo vivido por la pandemia? ¿De qué nos habrá servido? Pues en reconocer de inicio que la vulnerabilidad y la fragilidad nos constituyen. Somos interdependientes. La posibilidad de elegir, volver a lo que teníamos o aprender de la experiencia y tomar nuevas decisiones, a cuidar de nuestra salud y la de los otros, a ser más solidarios, compasivos por el semejante, en crear una sociedad más cohesionada, a replantear nuevas prioridades. La medicina llegó, la telemedicina llegó para quedarse. Bueno, la medicina desde hace mucho se quedó. Trabajar desde casa será más común. Cambios en las actitudes y los comportamientos sociales e individuales. Habrá que ver cómo, y aquí vuelvo a traer lo que mencioné en la primera diapositiva, el tema de lo subjetivo y de lo singular. O sea, nos dijeron a todos, quédate en tu casa, y nos dieron más o menos algunas orientaciones y estrategias, pero cada uno tuvo que construir su propio quédate en tu casa. Bueno, salir de casa, el ir reactivándonos, también va a necesitar que nosotros, desde quienes somos, cómo vivimos, la personalidad que tenemos, cómo reactivaremos, por ejemplo, nuestros comportamientos sociales. El saludo, el beso, el abrazo, eso lo iremos viendo cada quien. O sea, nosotros, me imagino, si un día llegaran y nos dijeran, ya desde hoy ya todos se pueden saludar de beso, como suponiendo que nos lo dijeran así. Yo creo que no lo haríamos todos igual, lo haríamos de manera distinta en base a nosotros, a nuestra confianza, a nuestra seguridad, a cómo me voy sintiendo, a qué estoy viendo que está sucediendo en el entorno, etcétera, ¿no? También que lograremos pues, flexibilidad al cambio, a identificar y validar con mucha más fuerza nuestras emociones. Revaloraremos las relaciones interpersonales. ¿Qué más habremos aprendido? Que de esta salimos adelante con ciencia, paciencia y apertura al cambio. Gran aprendizaje tenemos de todo esto. Y les quiero compartir en estos días, el 6 de mayo salió un documento con 100 propuestas, no les voy a leer todas, del exministro de Ecología de Francia, Nicolas Hulot. Les voy a leer algunas. Dice, ha llegado el momento, juntos, de colocar las primeras piedras de un nuevo mundo. Ha llegado el momento de trascender el miedo, del miedo a la esperanza. Ha llegado el momento de trazar un horizonte común. Ha llegado el momento de resistir al destino. Ha llegado el momento de revivir nuestra humanidad. Ha llegado el momento de reconocer la humanidad plural. Ha llegado el momento de reconocer nuestra vulnerabilidad. Ha llegado el momento. Y con esto, la que sigue, por favor, a propósito de la vulnerabilidad, y que ya lo mencionaba María Luisa, creo que toda esta experiencia que hemos vivido, pues en cada uno ha tenido diferentes matices. Y afortunadamente en la sociedad se ha creado todo un sistema de atención para las personas a quienes se les ha sido difícil en diferentes aspectos y complicado vivir la pandemia y vivir la cuarentena. Y bueno, el Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Medicina, pues obviamente no podía quedarse atrás y creó brigadas, ¿no? Brigadas de atención, tanto del punto de vista de medicina, nutrición y psicología clínica, para poder brindar apoyo. Yo creo que este miedo que se tiene al pedir ayuda profesional y sobre todo en el campo de la salud, tiene que ser ya algo que se deje atrás. Hoy en día el tema de la salud es algo que tenemos que considerarlo, de atenderlo y de darle lugar. Entonces, como dice la lámina, no dudes en pedir ayuda. Hay un profesional de medicina, nutrición y psicología clínica que podrá brindarte
apoyo. Ahí tienen los datos y bueno, también los pueden conseguir en la página del Tecnológico de Monterrey. Y ya para cerrar, pues a lo largo de esta pandemia y de esta cuarentena y de las diferentes participaciones que he podido estar, quien me ha acompañado mucho en mis presentaciones ha sido Juan Rulfo, y no lo quiero dejar de incluir en esta ocasión. Juan Rulfo, el escritor mexicano. Por favor, la que sigue, que encontré esta frase de él. Nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Les agradezco mucho. Por mi parte es todo, Marcia. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Araceli Franco y doctora Ballí. Excelentes presentaciones. Vamos a continuar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos muy buenas preguntas de parte del público. Se las voy a compartir. Dice, ¿cómo podríamos ayudar a ejercitarse a una persona de la tercera edad con problemas articulares? Doctora Ballí. Es importante, lo primero es cuidar la seguridad de la persona. Es decir, ahora que nos quedamos en casa, pues también podemos ser tener mucha creatividad y ser muy innovadores, pero debemos de, ante todo, cuidar la seguridad y la integridad de la persona. Entonces, hay algunas guías y algunas recomendaciones, yo las puedo, si me escriben a mi correo, que ahí va a estar puesto al último, les puedo mandar algunas recomendaciones que son ejercicios que la persona puede hacer sentado y trabajar sin necesidad de equipo extra, simplemente con una silla, el poder trabajar articulaciones de rodillas, de las piernas, de miembros superiores e inferiores, y hacerlo con estas pausas y recomendaciones. Pero como en el correo yo se los puedo enviar estos datos con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctora. Asimismo también preguntan qué ejercicios recomiendan para la cintura y la espalda por los tiempos prolongados que pasamos frente a la computadora. Ok, eso es muy importante. Parte de este nuevo trabajar en casa, vemos lo importante que es la parte de la actividad física, ¿sí? Esta actividad física en los últimos años ha retomado importancia, pues precisamente porque trabajamos mucho frente a computadoras. Toda esa parte del core que le llaman, que es toda la estructura de nuestro tórax, columna, tórax, es para la postura. Debemos de fortalecer todos esos músculos que están en la espalda y que están en nuestro abdomen para ayudarnos a estar de una manera erguida trabajando frente a la computadora. Es importante revisar desde la silla, que tenga la altura adecuada, que el escritorio también tenga la altura que se debe de tener, dónde queda esa computadora y los tiempos que yo estoy frente a pantalla. Por ahí yo mencionaba la importancia de tener una pequeña alarma para poder hacer esas pausas activas, en donde yo descanso, me paro, camino, yo dije, aprovechamos para hidratarnos, regreso, hago pequeños estiramientos y continúo. Entonces también por ahí puedo mandar, si me escriben, puedo mandar algunas recomendaciones al respecto, pero básicamente sería esto. Muchas gracias. Y también, ¿qué recomiendan para la colitis y la hemorroides por pasar tanto tiempo sentado y estresado y hay poca movilidad por el tiempo? Exacto. Fíjense cómo todo esto son como círculos viciosos, o sea, una cosa va desencadenando la otra. O sea, es decir, el quédate en casa nos hizo que nosotros, bueno, tenemos que continuar con nuestro trabajo, hay que ver dónde nos adaptamos para empezar a trabajar, y luego empezaron estas jornadas, y a lo mejor establecimos bien estos horarios que naturalmente los podíamos tener cuando vamos a la oficina, tan sencillo como el trayecto, ¿verdad? O sea, donde estaciono el carro, caminé, y luego tengo que salir para comer, regreso, o sea, aquí ahorita, pues todo está en el mismo espacio probablemente. Entonces, se nos van los tiempos y no lo hacemos, y esto nos puede causar problemas musculares, como ahorita mencionaban, que es con la postura, y también problemas digestivos. Para esto hay que ver que suena muy fácil y bien sencillo, y es esto de pues nuestra alimentación, por ejemplo, o sea, decir, consumir frutas, verduras, estar bien hidratados, es importante. La parte de la movilidad, o sea, el movernos va a hacer que nuestro sistema digestivo mejore. Cuando estamos mucho tiempo, pues él se queda, vamos a decir, detenido, ¿verdad? Este sistema digestivo. Entonces, es precisamente esos hábitos, estos pilares de los que hablamos,
los retomamos. Habría que ver, obviamente, si existe alguna cuestión ya, alguna patología, alguna enfermedad, alguna condición en especial, ¿verdad? Pero en general, ¿verdad? Para la mayoría de las personas, estas serían las recomendaciones. Excelente, muchas gracias, doctora Bagui. Continuamos con la doctora Franco. Preguntan, ¿cómo desarrollar hábitos favorables como establecer horarios para leer, ver televisión, escuchar música, ejercicio, comunicación social y todas estas actividades? Mira, agradezco la pregunta. Qué interesante, ¿no? Porque pareciera que uno está acostumbrado a las rutinas en la vida cotidiana, independientemente de la pandemia, uno está acostumbrado a ciertas rutinas. Hay horarios para levantarse, hay horarios para ir a trabajar, hay horarios para llevar a los niños a la escuela, hay horarios, ¿no? Y justamente cuando yo les decía cómo nos viene y nos sacude, ¿no? En nuestra decisión y en nuestra elección, de pronto dudamos hasta de cómo hacer las rutinas, ¿no? Al tener ya estar todos en una familia, en una casa, es cómo puedo organizar las rutinas, ¿no? Porque además no es solamente mi rutina, sino es la rutina de los que viven conmigo y más si hay algunos que dependen de mí. Si tengo que ver con desayunos para los niños o para los jóvenes que tienen que estar en la escuela. Entonces, yo me acuerdo que cuando en una invitación que me hicieron de un programa de Frecuencia Tech, Un Mundo Mejor se llama ese programa, y justamente cuando empezó la pandemia me invitaron. Yo les decía, estábamos como arrancando con el tema de la cuarentena, ¿no? Entonces yo les decía, uno tiene que reinventar también junto con su entorno con quien está compartiendo la cuarentena, reinventar las rutinas, reinventar la dinámica, ¿sí? Porque si no es muy fácil que, quiero pensar uno, yo mamá, pueda imponer cuáles van a ser las rutinas de la casa. ¿Sí? Y a lo mejor me puede durar una semana, pero a lo mejor la segunda semana ya generé un nivel de tensión en la dinámica familiar, en lugar de buscar adecuar cuáles son las necesidades de cada uno de los que viven conmigo para poder cubrir esa convivencia y armar y ser creativos en cuanto a esa convivencia. Entonces, contestando la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Pues lo primero que hay que hacer es la comunicación, es generar un nivel de comunicación, de ver tú qué necesitas, yo qué necesito. ¿Qué es lo que necesitamos hacer todos y cada uno? No nada más yo hacer un horario de cada uno de ustedes con sus rutinas, sino también tengo que escuchar qué es lo que tú necesitas y qué necesitas de mí. Si, por ejemplo, vas a tomar clase a las 7:30 de la mañana y para ti es importante no nada más tomar un cereal, sino que a lo mejor haya un desayuno, pues a lo mejor nos está diciendo, necesito que tú me ayudes con prepararme desayuno mientras yo me preparo para estar listo para mi clase. Estoy poniendo un ejemplo, pero como eso hay muchísimo. Entonces, ¿cuál es el camino inicial? La comunicación, ¿sí? Es muy fácil imponer cosas, pero de que nos dure, tengo mis dudas, ¿no? Así es. Y aunado a esto, doctora Franco, preguntan, ¿qué recomendaciones nos puede compartir para profundizar en las relaciones familiares y personales? Bueno, pues este se enlaza con la anterior, ¿no? Lo que tiene que ver con las vías de comunicación. Como yo decía al final de mi presentación, ¿a qué nos enfrenta actualmente una posible terminación de una pandemia? ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que va a requerir de nosotros? Pues eso, tal vez nuevas formas de comunicación, tal vez nuevas maneras en donde de inicio tengo que validar mis emociones, pero también tengo que validar la de los otros. Exacto. Reconocer, identificar que al otro también le pasan cosas, ¿sí? No juzgar que lo que le pasa es bueno, no es bueno, vale la pena, no vale la pena. No, el otro así lo vive. Y eso va a facilitar que el otro también tenga confianza conmigo y se pueda acercar a mí. Entonces, retomo, pues el crear vías de comunicación, de poder saber el otro también cómo ha vivido esa experiencia, qué ha aprendido de todo esto, qué es lo que necesita de mí, y tú decías al final, en lo laboral. Pues en lo laboral sucede lo mismo, el poder compartir la experiencia de lo que ha sido la cuarentena, de todo lo que he tenido que aprender, de todo lo que me he tenido que enfrentar personalmente y de manera individual y también familiar a esta experiencia. Esto va a ser de gran riqueza porque va a facilitar mucho crear unas nuevas relaciones interpersonales. Exacto. Luego, esta es un poquito compleja, pero ¿cómo podríamos ayudar a un profesional de la salud que actualmente trabaja directamente contra el COVID-19 a mantener su salud mental? ¿Me la preguntas a mí o a las dos? A las dos. Bueno. A las dos y me puede compartir, ya que terminé la pregunta, un cierre y lo vamos con la doctora Bagui.
Bueno, la respuesta que daría, pues, sería lo que mencioné. Creo que sí sería muy, muy importante y se está haciendo de la atención psicológica y de la atención psiquiátrica en algunos casos, cuidando la salud mental emocional de los profesionales de la salud. Hay brigadas de psiquiatras y de psicoterapeutas y psicólogos clínicos que estamos al frente de ellas para poder atender a estos profesionales de la salud que están viviendo una experiencia muy fuerte en el día con día, en donde están teniendo, incluso muchos de ellos, lo sabemos, ni siquiera llegan a sus casas, hay hoteles que les están dando hospedaje para que no tengan que llegar a sus casas, entonces están viviendo sus procesos personales también de separación de su núcleo familiar, de su entorno familiar. Están muy cansados, en el caso de muchos de ellos pasan muchas horas con una vestimenta especial que sabemos con equipos especiales que son pesados, entonces claro que viven un sinfín de experiencias emocionales, entonces ¿qué hacemos? Pues brindarles el apoyo. Ahí están las brigadas donde se están atendiendo y se están recibiendo día a día las llamadas o las videollamadas o videoconferencias para poderles dar atención a estos profesionales, para cuidar a estos profesionales. ¿Alguna frase de cierre, doctora Franco, para continuar con la doctora Ballí? Pues la que les dije de Juan Rulfo, ¿nos salvamos juntos o nos hundimos separados? Y yo creo que nos salvamos juntos. Claro, claro, maravillosa. Muchas gracias, doctora Franco. Continuamos con la doctora Ballí con esta misma pregunta, aunada a cómo mantener la salud mental de un profesional de la salud que está atendiendo o enfrentando el COVID-19. Lo primero, pues es reconocer que estamos pasando por un proceso, es decir, quien esté alrededor de él, reconocer que él está pasando por un proceso diferente que el de nosotros, porque ellos están al frente atendiendo y es diferente como nosotros lo vemos desde casa. Entonces el apoyo familiar, el apoyo de esas redes, o sea, esa red de apoyo es sumamente importante para su salud mental. O sea, creo que sí siempre es importante, porque hablábamos de esta parte de la conexión social, de la relación con el otro, esos son momentos de suma importancia. La otra es saber pedir ayuda. Creo que es importante saber pedir ayuda en estos momentos. A pesar y que uno esté dando esa ayuda, hay que recordar que también tiene las propias necesidades este médico, este profesional de la salud, y que requiere ayuda, y también atreverse a poder pedir ayuda. Y la otra es tratar, si nosotros estamos a su alrededor, en la medida de lo posible, tratar de cuidar esas cosas, otros detalles dentro de su vida, como ver si podemos procurar algo para que coma bien, si podemos procurar algo para que descanse y tenga un sueño más reparador, si podremos hacer algo nosotros en la medida de lo posible para que esa parte de su estilo de vida no va a ser ahorita como debiera ser en su totalidad, pero sí podemos brindar algunas pequeñas cosas que lo pueden hacer sentirse mucho más reconfortado desde la parte de saber que cuenta con esa red de apoyo y bueno, que al final de cuentas también le va a ayudar esto, ¿verdad? Araceli, no sé si quieras agregar algo por ahí. Sí, nada más quisiera enfatizar esto que tú lo dijiste muy bien. La importancia, si estamos hablando de red social y de red de apoyo para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sociedad, con más razón tenemos que crear una red de apoyo, de comprensión y de compasión para los profesionales de la salud, ¿no? Finalmente ellos son los que están al frente de la batalla. Nosotros tenemos que apoyar las decisiones que ellos van tomando, pero ellos son los que están al frente. Entonces, qué bien que la sociedad podamos reconfortarlos, como decías, qué bien que podamos brindarles el apoyo en todos sentidos. Nada más mencionar eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Franco. Doctora Ballí, una última pregunta y es muy importante. Bueno, es más que nada una sugerencia para que los jóvenes sigan los consejos. No, pues está. Vamos a decir, hablamos sobre el debe ser, ¿verdad? O sea, las recomendaciones, ¿no? Aquí es importante que también ya el simple hecho de estar en casa nos lleva a un cambio, ¿verdad? O sea, a lo mejor los muchachos, yo como profesora también de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en el Tecnológico, vemos que tenemos muchos chicos foráneos y ellos regresan a casa. Y a lo mejor uno pensaría que regresan a toda la comodidad y que no va a haber estrés.
pero realmente es, como ahorita mencionaba Araceli, pues es volver a reencontrar esa nueva convivencia, ¿verdad? Porque ahí vamos a trabajar, ahí vamos a estar todo el tiempo. Entonces, bueno, hay que volver a encontrarnos, vamos a decirlo así. Si nosotros de una manera impositiva con los adolescentes o los jóvenes queremos poner esas reglas, como decía ahorita Araceli, es difícil de decir, pues el horario de dormirse es este, el horario de levantarse es este, aquí nada más se come a esta hora. Es difícil. Creo que algo muy importante que mencionaba también Araceli es esa parte de la comunicación. ¿Cómo negociamos lo que se necesita como familia? O sea, es decir, platicar, comentar, comunicar, qué es lo que se recomienda, ¿verdad? No por nada más porque lo digo yo, sino qué es lo que realmente la ciencia habla atrás de esto, cuál sería lo recomendado para los jóvenes. Hay muchas alteraciones ahorita, por ejemplo, del sueño, los horarios, entonces realmente hacerles a ellos saber esto, pero llegar a un acuerdo. Creo que la comunicación es importante, saber negociar, o sea, dando y dando, o sea, vamos a decir, tú tienes algunas necesidades, yo tengo las mías. Generar nuestros propios espacios, creo que es importante que cada quien cuente con su espacio, independientemente del tamaño de la casa, departamento, lugar en el que viva, debe de tener cada quien sus espacios, sus momentos, ¿verdad? Creo que es importante, sobre todo, si lo es en los adultos, con los jóvenes y los adolescentes, creo que también es de suma importancia. Muchísimas gracias, doctora Magui. ¿Alguna frase de cierre? Y bueno, pues creo que también cerraría con la parte de la empatía. La empatía también la ponía yo ahí en la parte de mis últimas slides, en donde ahorita debemos de ser empáticos con el resto, que es el otro. Lo podemos ver desde el usar nosotros nuestra mascarilla, lo que vaya. Es decir, me cuido yo, pero también estoy cuidando al otro. Creo que eso es importante. Excelente, muy buena frase también. Pues agradecemos a nuestras maravillosas expertas que estuvieron el día de hoy con nosotros, a la doctora María Luisa Ballí y a la doctora Araceli Franco, por compartirnos todas estas recomendaciones que son muy importantes para el día a día en estos momentos. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, del Tecnológico Monterrey, agradecemos a todos su participación y los invitamos a seguir viendo nuestros cursos, seminarios, coloquios que tenemos especialmente preparados para toda la comunidad y para todas las personas que estén interesadas en mejorar el día a día. Muchas gracias, que pasen ustedes muy buen día y para las que son mamás, pues el día de mañana muchas felicidades.